Yo nada más con esta idea es que el cine se nos está volviendo el historiador, y eso lo vamos a ver. Y por lo tanto, quisiéramos entender cuáles son las dinámicas que están propuestas en la película para eso, ¿no? El ejemplo que yo he escogido es realmente dramático, ¿no? Hubiese podido escoger cualquier otro, ¿cierto? Porque la historiografía tiene digamos, una metodología, ¿cierto? Pero escogí este por ese nivel de dramatismo. No es fácil que salga un director y le saque 1 millón de muertos a un país activo, ¿cierto? 1,5 millones de muertos, que es lo que hace Aaron Egoyan en esta película, director canadiense de ascendencia armenia, de abuelos armenios, está implicado directamente con eso. Directamente implicado, no es que él se haya inventado el tema, él quiere sacar, como hacemos todos los historiadores, porque Freud tenía razón, todo esto es introspección, el problema es nosotros que queremos escribir. Y no es fácil entonces que alguien muestre una película y diga, mire, ustedes mataron 1,5 millones de personas, ¿sí? Y empiece a mostrarlo y a demostrarlo, ¿sí? Entonces eso no es fácil, no es fácil. Y por lo tanto, y previo a si lo miramos en el contexto entre 1915 y 1917, 18, el propio contexto de la Primera Guerra Mundial, que pudo haber disimulado esto, sin embargo, para algunos fue evidente, para otros no. El gobierno turco todavía lo niega, ¿cierto? Algunos países todavía están en duda. Eso es una problemática impresionante, ¿cierto? Eric Hobsbawm, por ejemplo, dice que no hay o sea, es un tema espinoso en su historia del siglo XX, pero sin embargo, de todas maneras asegura que fue una de las primeras máquinas sistemáticas racionales de muerte, ¿cierto? No hubo que esperar a Hitler. Entonces, eso no es fácil, ¿no? Más aún, digo acá, sustentarlo de manera audiovisual. Esta forma de presentar el pasado es mucho más sensitiva que leer el pasado, ¿cierto? Y ustedes van a ver eso en la pantalla, como cuando ven El pianista de Polanski, como cuando ven cualquier tipo de tragedia, cualquier tipo de drama humano. Y entonces no estás leyendo, ¿cierto? No estás leyendo sobre una violación, no estás leyendo sobre una guerra, no estás leyendo sobre un movimiento social, lo estás viendo, ¿cierto? Y esta característica de en nosotros es eso carrera, eso de que la imagen no miente, que una imagen vale más que los dados, que una imagen, la imagen no miente. Entonces, en nosotros ha hecho carrera esta cuestión, que está fotografiado, es audiovisual, independientemente todos conocemos que el cine maneja una cantidad de trucajes desde el principio, pero a la hora de ver las cosas se nos olvidan muchas cosas y nos quedamos en la relación directa entre nosotros y la pantalla y asumimos que lo que está viendo ahí es verdad. Entonces mire cómo la historia presentada en cine es mucho más problemática que la historia escrita, ¿no? Bien, entonces esa pretensión de verdad es muchísimo más evidente, porque es desde los sentidos en el cine que en la historia escrita. Por otro lado, asistimos también a una generación, dicen los teóricos, posliteraria, ¿cierto? Entonces esto ya está afectando directamente nuestra relación con el libro. Y el estudiante le dice a uno en el colegio, profe, esa novela de Soldada Criminal no hay una película. Los estudiantes le dicen a uno en la universidad eso a veces también. Oye, no hay película de esa novela. Entonces, además de que tiene ese presupuesto de verdad que es mucho menos discutible que lo escrito, pues es el formato en el que se están presentando las cosas hoy, ¿cierto? Entonces, las imágenes están construyendo la memoria y las implicaciones de eso no sabemos todavía,
no sabemos qué es lo que significa que una productora se arroje el derecho a producir historia, que un director específico, que un país específico. No sería de analizar acá, ¿no? Eso quedaría para otro tipo de reflexión, un ciclo más largo de películas que han hecho, que han dejado una huella profundamente histórica. JFK, por ejemplo, una de las más analizadas dentro del cine histórico contemporáneo, ¿no? Entonces, la manera provocativa quiero decir sobre estas dos cosas, sobre la verdad y sobre lo post-literario, que a futuro, ¿no? Nosotros no tendremos libros de historia, sino colecciones de History Channel en nuestras bibliotecas, es que todavía eso podría existir, y así sabremos cómo pasó todo, ¿sí? Entonces, bien. La pregunta inicial, es decir, ¿puede o no el cine ser historiador? Que es una pregunta que nos debemos plantear aquí cuando vamos a ver esa pregunta inicial. ¿Puede el cine llegar a ser historiador? Nos remite entonces a una pequeña aclaración. El historiador es un ser, la historiadora, el historiador es un ser de carne y hueso, que pasan por un proceso epistemológico para construir una narrativa, un discurso, ¿cierto? Normalmente se pone en el ejercicio práctico, ¿no? El profesional que se pone una tesis, ¿no? Una monografía, y parte de pensar la pregunta, qué pregunta te vas a investigar, y la pregunta lleva implícita a la persona, ¿no? Entonces, normalmente si Michel Foucault está estudiando particularmente una sociedad marginada, es porque a él le pasa algo también, ¿cierto? Los historiadores no nos caen los temas del cielo, ¿no? Es decir, se me ocurre. Normalmente esa frase que ya dije es muy cierta. Toda historia es introspección, investigamos y nos investigamos. En la relación de Goya en la película es la misma cuestión. A él no le viene el tema del genocidio armenio por pura casualidad, ¿cierto? Él tiene una implicación directa, emocional, familiar, genealógica con el tema del genocidio armenio. En segundo lugar, pues, el historiador investiga, mira qué fuentes hay, qué se ha escrito, qué no se ha escrito, ¿no? Para establecer los balances. Esto no se deja ver en el cine, no se deja ver. En tercer lugar, pues, el historiador empieza a construir mediante fuentes su relato, ¿cierto? Ustedes van a ver acá cuáles son las fuentes del relato: un diario, un cuadro, ¿cierto? Una memoria viva. Sin embargo, podríamos plantearnos si es suficiente para construir un relato tan dramático. En cuarto lugar, después de tener toda esa información, el historiador empieza a hacer su trabajo de taller mediante un enfoque teórico a construir su discurso con el vestigio del pasado. El historiador no investiga el pasado, estudia los vestigios del pasado. El pasado es un abstracto, una categoría que no se puede historiar, ¿no? El historiador estudia el vestigio que quedó del pasado, por lo tanto, tras de que su pensamiento es profundamente subjetivo, ¿cierto? Tras de que está directamente vinculado emocionalmente con su trabajo, pues lo que puede hacer es reconstruir lo que quedó a veces no es mucho, ¿no? Entonces, todo eso empieza a afectar la pretensión de verdad en el discurso historiográfico profesional, que normalmente se conoce, digamos, el tradicional. Y después de eso, en el ejercicio mismo, el historiador tiene que proponer pasar para que sea avalado profesionalmente, pues tiene que ir a presentar su tesis ante un grupo, ¿no? Que le mirará las categorías, si no hay anacronismo, qué tipo de documentación utilizó, cómo la manipuló, ¿cierto? Qué tipo de comentarios llegó, etcétera. Pasa por una serie de procesos complicados, complejos, difíciles, donde cualquier idea de que los historiadores escriban verdades empieza a desaparecer. O sea, el historiador es consciente en el ejercicio de su trabajo de que no hace verdades, de que no escribe verdades, ¿cierto? Esto no se deja ver mucho en el cine.
el cine, no, el cine está a esa perfección de verdad inmediatista y absoluta. Lo vi, es cierto. ¿No? Entonces, lo que vamos a ver hoy es pensar esa pregunta. ¿No? ¿Puede el cine ser historiador? Es historiador, de hecho. De hecho, el cine es historiador.